Bienvenidos al programa número 407 de Economía en Breve del 30 de marzo del 2025. Se nos está acabando ya el primer trimestre. Vayan apartando la fecha del 30 de abril a las 6 p.m. porque ya viene nuestro siguiente webinar trimestral en el que tendremos muchas cosas que comentar para este mundo que nos ha cambiado tan radicalmente en estos meses. Esta semana tenemos un montón de información, pero vamos a comenzar con una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo y sobre lo que llamaré la matriz de la cooperación para la supervivencia. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos aprendido a cooperar para sobrevivir y la cooperación ha sido nuestra principal arma para imponernos a los retos y convertirnos en la especie dominante del planeta. Hay básicamente dos retos fundamentales para nuestra supervivencia, comenzando por el más primitivo, que siempre ha sido el defendernos de ataques violentos, ya sea de los depredadores que antes abundaban en nuestro entorno o de otros grupos de personas. El segundo reto es el de producir los bienes que necesitamos para resolver nuestras necesidades desde alimentos hasta refugio. Para enfrentar estos retos hemos encontrado diferentes formas de cooperar que podríamos resumir básicamente en dos. La primera de estas formas es establecer estructuras jerárquicas para la toma de decisiones, especialmente del estilo militar. La segunda forma es la cooperación libre y voluntaria de las personas mediante el intercambio. Si pensamos un poco, podremos ver que las estructuras jerárquico-militares son mucho más efectivas para sobrevivir cuando el reto es defenderse de ataques violentos, ya que se requiere reaccionar con rapidez para enfrentar las amenazas, pero cuando se trata de producir bienes, esta forma no es muy efectiva. El intercambio libre y voluntario no es muy efectivo para responder a ataques violentos, pero es la forma más efectiva y conveniente para producir bienes, sobre todo en un entorno cambiante que requiere aprovechar las diferencias naturales entre las personas para encontrar las soluciones a los nuevos problemas que se van presentando todo el tiempo. Ahora pasemos a los problemas del mundo, con el presidente Trump a la cabeza tomando decisiones que tendrán repercusiones negativas, profundas y duraderas para Estados Unidos, ya que está apoyándose en la fuerza y el poder, como comentábamos en el programa anterior, amenazando a todos los aliados tradicionales de su país y destruyendo un andamiaje institucional construido por Estados Unidos para mantener la paz mundial con grandes beneficios para ellos. Esta semana Trump adelantó la imposición de aranceles al sector automotriz, además de que siguió amenazando a sus aliados más cercanos, especialmente a Canadá, para obtener por la fuerza pues lo que no puede conseguir con el convencimiento y la diplomacia. Me llamó la atención que en una entrevista confesara y repitiera que no puede importarle menos lo que ocurra con los precios de los coches como resultado de sus acciones, lo que revela sus claras intenciones de proseguir con su política comercial sin importar las consecuencias. Esta otra nota me llamó también la atención porque refiere que conforme Trump hunde al dólar, una preocupación que antes era impensable atenaza a los mercados, y es que cuando había temor entre los inversionistas, el dólar era el refugio por excelencia, pero ahora ya no. En esta gráfica de Bloomberg pueden ver cómo se ha depreciado el dólar frente a otras 10 divisas fuertes. Con las acciones de Trump, Estados Unidos se está quedando sin sus aliados y amigos usuales, lo que no es bueno para su futuro, por más que hoy sean la principal potencia militar y económica del mundo. Además, las acciones de Trump irán debilitando a la economía estadounidense. Pero retomo de la nota la referencia que hacen a algo que antes era, entre comillas, impensable. Los que participaron en mi webinar anterior recordarán que uno de los mensajes que les tenía es que estamos en un mundo donde están ocurriendo muchas cosas que antes eran impensables y que es algo que habrá que considerar como parte de la nueva realidad. En uno de estos eventos que antes hubiera resultado impensables, se filtró información muy sensible del grupo que encabeza el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por una serie de errores increíbles. Primero, por discutir los planes del ataque que realizarían a los rebeldes hutíes en una aplicación de uso común y luego
porque se invitó a este grupo al director del periódico The Atlantic, que fue el que dio a conocer esta filtración o esta invitación que le dieron. En otro de esos momentos, cuando le preguntaron a la fiscal general si el Departamento de Justicia abriría una investigación para ver si hay responsabilidades que deslindar, se salió por la tangente de forma bastante conocida en países como el nuestro, pero totalmente inesperada para países, entre comillas, avanzados como Estados Unidos, al referir que lo que habría que decir es que la operación fue un éxito y que mejor deberían preguntar por la información clasificada que en su momento tuvo Hillary Clinton. Le faltó preguntar nada más cuánto gana Loret, como lo hiciera aquí el sensontle de Macuspana. En fin, cada vez parece más claro que los aranceles de Trump son más que una simple arma retórica y que va en serio con sus intenciones de aplicarlos, nuevamente, lo que antes hubiera parecido impensable y lo que comenzará a tener repercusiones negativas sobre la economía estadounidense, tanto en inflación como en un menor crecimiento y un mayor desempleo. Y habrá que ver si los mercados, que me parece que todavía están en un estado de shock y no han acabado de digerir las implicaciones que esto tendrán, hasta dónde podrían ajustarse una vez que internalicen toda esta información. Por lo pronto, la incertidumbre que ya ha generado es suficiente para congelar muchas inversiones, ya que estas acciones se están realizando con decisiones ejecutivas y no por parte del Congreso, y por lo mismo serían fácilmente reversibles cuando acabe el periodo de Trump. Miren, para que se den una idea, una planta de ensamblaje automotriz se echa a andar en cerca de 3 años, suponiendo que ya se tiene lista toda la cadena de suministros, con inversiones que suelen superar los $1,000 millones y que se amortizan en plazos de 8 a 15 años. Habría que preguntarse, ¿qué es más costoso y riesgoso para el consejo de administración de una empresa de estas? Comenzar a trasladar sus plantas a Estados Unidos con el riesgo de cambios en las condiciones que enfrentan al cabo del periodo de Trump o incluso dentro del mismo si es que cambia de opinión, o esperar a que haya una definición más clara del panorama. Me pregunto, ¿cuántas personas entenderán que Trump está minando los mismísimos cimientos de la prosperidad estadounidense? Pero en fin, que disfruten lo votado, como dicen por aquí, y ya veremos cómo van reaccionando la economía y los mercados a toda esta serie de decisiones. Ahora sí, pasamos a los indicadores. Vamos a comenzar con los de Estados Unidos, que esta semana tuvimos de lo más relevante fue el resultado del índice de precios del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que es el principal indicador de inflación que considera la Reserva Federal para sus decisiones de política monetaria, y tuvimos un resultado muy malo, diría, en el mes de febrero, como pueden ver en esta gráfica que presenta los meses de febrero de años anteriores, con el observado de este año de 0.37% que quedó por arriba del 0.3% y bastante por arriba, como pueden ver aquí, de lo que sería, entre comillas, usual para un mes de febrero, que sería 0.14%, que es el promedio que mostró desde el 2000 al 2019. A tasa anual, este indicador, la inflación de este indicador repuntó un poquito al 2.8%, se esperaba que se mantuviera más abajo en 2.7% y se da este repunte y vemos en la gráfica que se ha frenado en su descenso y este indicador debería estar en 2%, que es la meta que persigue la Reserva Federal. Entonces, digamos que se ha detenido el progreso en el descenso de la inflación, como lo menciona la Reserva Federal, de esta forma lo frasea, y esto quiere decir que se hace probable que la pausa que ha hecho la Reserva Federal se mantenga por más tiempo. Si vemos en esta siguiente gráfica la variación mensual de este mismo indicador, aquí podemos ver que el último dato, el de febrero de este año, queda por arriba de todo el rango de precios que se observó del 2010 hasta la pandemia. Esto quiere decir que está en niveles que no son compatibles con la meta del 2%, y nuevamente lo que de alguna u otra forma necesita la Reserva Federal observar y confirmar para retomar su baja en tasas de interés es que este indicador se estabilice en niveles consistentes con los que tenía antes de la pandemia, es decir, entre 0.1 y 0.2% durante varios meses, y como vemos en los últimos registros, está lejos todavía de confirmar estos niveles. Entonces, malas noticias en términos de inflación
para Estados Unidos y habrá que ver el golpe que se experimentaría con los aranceles por lo pronto a los automóviles. También en Estados Unidos, en el mismo reporte se presentaron el ingreso y el gasto personal. El ingreso personal creció mucho mejor, mucho más alto que lo que se esperaba, un 0.8% en febrero, se esperaba 0.4%. En esta gráfica, que por cierto son los datos reales, pueden ver cómo ha venido repuntando el ingreso. Esta es una muy buena noticia para la economía de Estados Unidos. Y el consumo personal, que pueden ver aquí en esta otra gráfica en términos reales, creció 0.4% nominal en el mes de febrero, se esperaba 0.5%. Diría que el dato de todas formas es bueno, aunque fue un poquito abajo de lo esperado, pero es un crecimiento bastante sólido. Y si vemos esta siguiente gráfica, cómo se ve el gasto en consumo personal como proporción del ingreso, aquí ya hay un ajuste muy importante. Se ha mantenido en niveles bastante elevados y viene de un pico bien fuerte. Lo cual quiere decir que son niveles difíciles de mantener. Ahorita se da ya un ajuste, todo está en niveles muy elevados y me parece que tendrá que seguirse ajustando este indicador en los próximos meses. Pasando a los indicadores económicos de México, esta semana tuvimos la inflación de la primera quincena de marzo, que diría que en lo general presentó buenos resultados y buenas noticias. La inflación fue de 0.14%, como pueden ver aquí en esta gráfica, en donde presentamos la primera quincena de marzo de este año y de años anteriores, y quedó por debajo de lo esperado, de 0.17% en la última encuesta disponible, y por debajo de lo que podríamos considerar usual para este periodo, que sería 0.26%. Entonces, fue un buen resultado. A tasa anual, la inflación general registró 3.67%, bajó ligeramente, aunque todavía está en una tendencia de baja, pero ya dentro del rango aceptable para Banxico, pero todavía le falta para llegar a la meta del 3%. Y excluyendo los componentes más volátiles, tenemos la inflación subyacente, que en la primera quincena de marzo, fue básicamente acorde a lo esperado, 0.24%, eso se esperaba, es muy parecido a lo que ha observado este indicador en el promedio observado de años anteriores, entonces diría que básicamente acorde a lo previsto. A tasa anual la inflación subyacente se quedó en 3.56%, como vemos en esta gráfica, donde parece que empieza a dar señales de detener su descenso, y ya veremos si continúa o no para ver lo que pueda hacer más adelante Banco de México. Si vemos la parte de servicios, que ha sido fundamental, la parte de servicios está más relacionada con la demanda y por lo mismo nos da una mejor idea de las presiones que puede haber por el lado de la demanda. El resultado fue, diría, bastante bueno, en línea con lo que se había observado anteriormente, 0.22%, bastante por debajo de los 2 años anteriores, pero en línea con lo que se observa en el promedio de los años anteriores. Y si vemos a tasa anual, la parte de servicios subyacente, el componente ya está bajando a 4.25%, ya se percibe una tendencia más clara de baja, entonces fue un buen resultado de la inflación, aunque creo que no hay que cantar victoria porque falta todavía ver si tendremos impactos derivados de diferentes fuentes, desde las posibles presiones por aranceles, si es que México pone en represalia aranceles a algunos productos, hasta las repercusiones en algunos precios agrícolas de clima extremo como tuvimos el año pasado. Por otro lado, en la semana también tuvimos los resultados del IGAE, el indicador global de la actividad económica de enero, que mostró una caída de 0.2%, que en sí es una mala noticia, aquí como pueden ver en este cuadro del INEGI. Si vemos en esta siguiente gráfica el comportamiento mensual de este indicador en sus series desestacionalizadas, aquí podemos ver cómo hay una clara tendencia descendente desde julio del año pasado hasta la fecha, y esto nos quiere decir que la actividad económica se está debilitando. En esta siguiente gráfica, si vemos el componente industrial, este se contrajo 0.4% en enero, aquí fue más marcada la baja, y como podemos ver también hay una clara tendencia descendente de la segunda mitad del año pasado para acá, lo cual quiere decir que este sector está en contracción. Y si vemos al interior de la industria, las manufacturas que habían estado básicamente en una tendencia lateral se contrajeron 0.3%, ligando ya una serie de bajas consecutivas, como pueden ver en esta gráfica, y quedando ya por debajo de esa tendencia lateral de estancamiento. Ya están
ahora sí con una tendencia de baja en los últimos meses, y este es un sector que se había mantenido estancado pero está empezando a descender, y con lo que está pasando en el tema de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos y por los cambios aquí en México, pues es probable que esta industria se siga viendo afectada y descendiendo en los próximos meses. La construcción que podemos ver en esta otra gráfica, también componente dentro de la industria, pues creció 0.1% marginal en el mes de enero, aunque sigue, como pueden ver aquí en la gráfica, dentro de una tendencia descendente, quizá más gradual que la que estamos observando en el total de la industria, pero como quiera que sea, este sector reacciona mucho a las perspectivas y las perspectivas reaccionan también a la incertidumbre que se ha incrementado. Entonces me da la impresión de que vamos a ver que este sector también se sigue frenando en los próximos meses. Y el sector servicios, que representa 2/3 partes de la economía, como pueden ver aquí en esta gráfica, pues no creció nada, en el mes de enero fue cero, está empezando a mostrar un comportamiento lateral de estancamiento, quizá con una ligerísima tendencia descendente, pero nuevamente este sector va a reaccionar a lo que pase con la economía y pues las perspectivas se han venido deteriorando, entonces no me extrañaría ver que aquí también cambia de tendencia y empieza a descender. Entonces diría que tenemos malas noticias en el IGAE para empezar el año. En un evento especialmente relevante para los mercados, pues Banco de México decidió, tal como se esperaba, todos los analistas estaban anticipando, pues esta reducción que se daría de 50 puntos base en las tasas de interés, que llegan nuevamente al 9%. Aquí podemos ver en esta lámina, en la línea anaranjada, cómo se ha venido acelerando ya la baja en las tasas de interés. La Junta de Gobierno pues está preocupada por el hecho de que la actividad económica se está debilitando y la inflación está progresando cada vez a un mejor ritmo. En teoría, si estamos viendo una mayor debilidad económica, esto debería de ayudar a que la inflación siga descendiendo y por eso Banco de México está bajando su tasa de interés. Vamos a ver si pueden seguirlo haciendo. Tal parece que van a continuar con el descenso en las tasas de interés. Todavía en estos niveles estamos viendo tasas de interés reales relativamente elevadas y como han comentado varios de los miembros de la Junta, pues hay espacio para seguir recortando la tasa de interés. Yo creo que es algo que vamos a seguir viendo, aunque me da la impresión de que en la segunda mitad del año podríamos llevarnos algunas sorpresas en la inflación y que tenga que revertirse esa baja, pero por lo pronto todo apunta a que van a continuar con la baja en tasas en las siguientes reuniones. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de febrero, que diría también no pintan nada bien. Lo que podemos ver en este cuadro resumen es que hubo caídas generalizadas e importantes, sobre todo en las importaciones que estamos viendo aquí en el mes de febrero, y la caída en las importaciones está muy ligada al ritmo de actividad económica interna. Entonces esto sugiere que en febrero también se debilitó la actividad económica. Si vemos el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones como tenemos aquí, pues observamos una reducción bastante marcada respecto a hace un año, y de hecho el nivel de febrero de este año fue de los menores niveles que se han observado pues quizá en los últimos 2 años. Entonces está en contracción, no en contracción, pero está en declive nuestro comercio mundial. Las exportaciones de manufacturas no automotrices no les fue tan mal, todavía alcanzaron a crecer, como pueden ver en esta gráfica, respecto al año anterior, aunque pues ya no están en los niveles más altos que han mostrado. Las exportaciones automotrices, que pueden ver en esta gráfica, sí se ven ya en franco declive, pese a que repuntaron respecto a lo que se observó en enero. Están muy por debajo, cerca de 15%, por debajo de lo que observaron hace un año, como ven aquí en la gráfica, y en niveles pues muy bajos respecto a lo que se había observado en los 2 años anteriores. Entonces aquí sí ya hay una tendencia descendente, y con el tema de los aranceles aquí podrían verse contracciones aún más pronunciadas. Habrá que ver en los siguientes meses si es que viene por aquí alguna repunte en la medida en que algunos de los concesionarios en Estados Unidos tratan de acelerar las compras antes de que entren en vigor los aranceles, que bueno, ya entraron. A lo mejor aquí se vería en marzo algún repunte, pero más adelante habría que esperar nuevas bajas. Y por el lado de las importaciones, pues hay reducciones importantes. Aquí pueden ver en esta lámina las de bienes de capital que están relacionados con la inversión. Vienen en declive muy por abajo de lo que se observó hace un año,
y como estas reaccionan a la inversión y la inversión reacciona a las expectativas, que son cada vez más nebulosas por toda la incertidumbre que hay, pues es probable que estas también se sigan reduciendo. En esta siguiente lámina vemos las importaciones de consumo, que aquí pues más bien ha estado afectado, creo yo, por la depreciación que ha tenido el tipo de cambio. Esto encarece los bienes que compramos del resto del mundo, y aquí puede verse que vienen en declive respecto a hace un año y respecto a los meses anteriores, y seguramente así continuarán. En esta siguiente lámina vemos las importaciones de bienes intermedios que están muy relacionados con la producción interna, y aquí también hay un declive, aunque no tan pronunciado, pero sí están por debajo del nivel que observaron hace un año, y también aquí hay señales de debilidad en la actividad económica interna. En la semana también se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre ellos las tasas de desocupación que pueden ver aquí, que tuvieron un comportamiento, diría, básicamente lateral, tanto en sus cifras desestacionalizadas como originales. Están en niveles pues relativamente bajos, y esto parecería una buena noticia, pero están pasando cosas muy curiosas con las cifras que recoge la ENOE. En esta siguiente gráfica podemos ver lo que es la población económicamente activa, esto es la gente de 15 años y más, que declara que está buscando algún trabajo, ya sea que lo tenga o no lo tenga, pero que está activamente buscando emplearse. Y vean cómo la población económicamente activa pues bajó. En el mes de febrero registró 60.7 millones de personas, bajó un poco respecto a hace un año y a los meses anteriores. Entonces, esta no es una muy buena señal. La población ocupada, que pueden ver aquí, la que contesta en la encuesta que tiene alguna ocupación, ya sea formal o informal, pues se ha mantenido casi sin cambio respecto a los últimos meses, aunque bueno, se percibe alguna ligera baja. Y pues esta tampoco es una muy buena señal, como que no se están generando ocupaciones. Y esta gráfica es la que me parece mucho más relevante para mostrarnos lo que está pasando. La cantidad de la gente que está en la población no económicamente activa y no disponible para trabajar, es decir, no están buscando trabajo y no les interesa. Aquí están principalmente los estudiantes y las amas de casa que no quieren tener una actividad remunerada, pero vean el brinco que da respecto al último año y sobre todo respecto a los meses anteriores este componente. Y muy probablemente lo que estamos viendo aquí es que hay mucha gente que no quiere trabajar porque tiene el dinerito que recibe de alguno de los programas gubernamentales, entonces pues no necesita emplearse para ello, y eso no es muy bueno para la economía porque necesitamos gente que esté empleada produciendo las cosas que el país necesita. En fin, cosas curiosas que están arrojando aquí la encuesta. Entonces por eso hay que ver lo de la tasa de desocupación con un granito de sal, porque es cierto que no ha subido, pero lo que estamos viendo es que está cada vez menos gente interesada en trabajar, y esa no es una buena noticia. También tuvimos en la semana las cifras de finanzas públicas del mes de febrero, que pueden ver en este cuadro muy resumido, en donde podemos observar que los ingresos totales crecieron un poco respecto al año pasado, pero el gasto neto total se desplomó de forma significativa en 138 mil millones de pesos. Esto es lo que ha permitido que el déficit público se reduzca, pero la contracción que se está dando en el gasto es brutal, y esto tiene efectos sobre la actividad económica. También en este cuadro podemos ver el saldo que tenía la deuda bruta hace un año y actualmente, y vean cómo ha crecido en 3 billones de pesos. Es un crecimiento muy importante de la deuda pública. Si vemos los cuadros tradicionales de la situación financiera del sector público, en esta ocasión, pues los ingresos, estoy resaltando lo que me llamó la atención, que fue la caída que traen los ingresos de Pemex, cerca del 50% de caída en el mes de febrero. Y por otro lado, me llama la atención cifras positivas en lo que es la recaudación por el impuesto sobre la renta, que creció 13% real, y el IVA casi un 29, más de 29% real. Me llama la atención, quién sabe qué está pasando aquí, pero a pesar de estos crecimientos, pues el impacto que genera la caída en los ingresos petroleros y de Pemex hace que los ingresos totales crezcan muy poquito. Por el lado del gasto que tenemos en esta otra tabla, pues vean las caídas que se están dando de doble dígito y de gran magnitud en el gasto neto total, en el gasto programable, en el gasto corriente,
que tiene el sector público, 35%, quiere decir que están dejando de gastar en un montón de cosas. Hay una caída de 77% en los subsidios y transferencias que se están dando en febrero, aunque aquí hay que recordar que el año pasado aceleraron muchas de estas transferencias y subsidios porque pues venían las elecciones. Entonces a lo mejor eso explica parte de lo que estamos viendo. Y en este cuadro pueden ver las cifras de los saldos de la deuda pública que presenta Hacienda, alcanzando 18,862 miles de millones de pesos, es decir, 18.9 billones de pesos, billones en castellano, y vean cómo ha crecido, sobre todo en estos 2 primeros meses del año, llevamos 747 mil millones de pesos de deuda nueva. En esta siguiente gráfica, donde podemos ver la deuda pública expresada en pesos, vean cómo se ha acelerado el endeudamiento del país, sobre todo en el transcurso del último año y cachito, alcanzando ya este saldo, se está acelerando el nivel de deuda pública. Esta noticia de la semana me llamó la atención porque se dieron estos apagones en varios estados, 4 estados en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y la causa de que se dieran estos apagones, según se reportó, es que el gas natural que estaba llegando a las terminales de la CFE pues tenía demasiada humedad y entonces no era propicio para producir la energía que necesitaban. Y este es uno de los problemas que tiene nuestro sector energético y que seguramente van a continuar porque la estrategia que hay para el sector energético es un verdadero desastre. Pasando a los mercados financieros esta semana, pues los mercados accionarios se vieron afectados en lo general por toda la incertidumbre generada por las medidas del presidente Trump, aquí con una caída en nuestro promedio de 10 índices accionarios que ven aquí cayendo 1%, diría que todavía no se está descontando cabalmente todo el impacto de lo que ya va a ocurrir con la incertidumbre, independientemente o no que se den los aranceles. Me parece que estamos como en un momento parecido a la cancelación del aeropuerto que vivimos aquí en México hace poco más de 6 años, en el que aun cuando ya lo habían cancelado, la gente seguía esperando que se echara para atrás la decisión. Algo así creo que está pasando en los mercados allá en Estados Unidos, y en la medida en que se vayan dando cuenta y digiriendo que estamos viviendo estos cambios tan profundos que van a tener repercusiones muy significativas, pues podría haber ajustes muy importantes en los mercados. Curiosamente, nuestra bolsa mexicana de valores pues logró una ganancia de 1%, como pueden ver aquí en esta gráfica, para terminar en los 53,173 unidades. Nuestro tipo de cambio se depreció de una forma un poco más clara, como vemos aquí en esta gráfica, durante la semana, especialmente los 2 últimos días, con el anuncio de los aranceles al sector automotriz por parte de Trump, terminando en 20.38 pesos por dólar. Aquí sí me parece que el tipo de cambio tiene mucho más espacio para seguir subiendo que para retomar una apreciación. Entonces habrá que estar pendientes. La semana que inicia tenemos todavía bastante información aquí en México, comenzando el lunes con las cifras de la actividad bancaria. Vamos a ver cómo viene el crédito en el mes de febrero. El martes primero es la fecha en la que se tendrán que presentar a más tardar los precriterios por parte de la Secretaría de Hacienda, donde empieza a perfilarse el presupuesto que van a tener para el 2026 y sobre todo los supuestos para la economía que van a alimentar ese presupuesto. Entonces ya estaremos viendo qué es lo que plantean con todo este entorno tan incierto. Los mercados van a estar muy atentos a todo ello. También tendremos las remesas familiares del mes de febrero. Vienen las cifras de la encuesta que realiza Banco de México entre los analistas del sector privado para ver sus expectativas. Seguramente aquí seguiremos viendo revisiones a la baja en los pronósticos de crecimiento para este año y el que sigue. Tendremos el indicador del IMEF, tendremos las cifras de inversión fija y consumo privado interior del mes de enero. Entonces, bastante información para ir evaluando cómo viene la actividad económica en México. Y en Estados Unidos hay pocos datos. Tal vez esta semana sea relevante las órdenes de bienes durables de febrero, el miércoles, pero sobre todo el viernes se publicará el muy importante reporte de empleo con las cifras del mes de marzo, que ya veremos cómo viene.
Para terminar y en Misión Prosperidad les voy a compartir un comentario que me gustó mucho de este libro The Art of Worldly Wisdom, el arte de la sabiduría mundana o del mundo de Baltasar Gracián, muy en línea con lo que estamos platicando al principio del programa, que nos dice: We exist by faith in others. Existimos por la fe en los otros. Hablando de los seres humanos. Somos interdependientes, ninguno de nosotros por sí solo es autosuficiente para producir su comida, su refugio, su ropa. Entonces, de alguna forma dependemos de los demás y tenemos que tener fe en que pues los demás también van a estar buscando sobrevivir de una forma relativamente armoniosa. No siempre es así. De repente hay grupos humanos que buscan el agandalle, el arrebato, el hacerse de las cosas de otros grupos. Cuando eso pasa a nivel de los países es cuando estallan las guerras, pero en lo general, pues como dependemos de los demás, también hay que entender que existimos en lo personal, en lo individual, en nuestras familias y en nuestros grupos más cercanos, gracias a los demás y de alguna forma necesitamos tener fe en que de esta forma pues todos podemos sobrevivir y estar mejor. De verdad, para pensar esta frase que me gustó esta semana y espero que también les dé que pensar y les haya gustado. Y con eso terminamos este programa número 407 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.